Hola amigos, hoy os traigo un BMW Serie 1 normal, sí, con el 118D, con 150 caballos y diésel. Si quieres hacer kilómetros, el diésel es la mejor opción. Os he querido traer un BMW Serie 1 normal. Hemos traído todos los Serie 1 deportivos y prácticamente todos los BMW deportivos, pero os quería traer esta versión 118D, que yo para mí considero que es la más equilibrada dentro de los diésel de Serie 1. Tiene tres. El 116D con 116 caballos, que es un 3 cilindros. Luego tiene el 118, que es este motor 2 litros de 150 caballos. Y luego tiene el 120D, que son 190 caballos. Así que este es el que está en medio. Este motor ya lo hemos probado aquí en el BMW X1. Os dejo aquí arriba la prueba. Y resultó muy bueno. Bueno, está tan bueno que es el coche que tengo yo, es el motor que tengo yo en el coche de mi mujer, aunque la versión sin el AdBlue todavía. Así que bueno, vamos a probarlo, vamos a hacerlo de siempre y ver si interesa o no interesa. Más en esta categoría de 150 caballos hay, bueno, pues están los A3, el clase A, tienes el León y poco más. Es una potencia que a mí, por lo menos, es un número bonito. Aquí, como lo estáis viendo, viene con el Pack M. Es un extra que trae el Pack M. Ahora os hablaré de precios, porque hoy no está Nachete y si veis llevo el guión en la mano. Hoy no está Nachete, así que tendré que consultar y ya sabéis que mi memoria es de pez total. Con el Pack M trae este frontal que, como veis, es bastante más agresivo. También se distingue porque lleva en color negro, un negro piano. Aquí pues el frontal y todos estos detallitos en negro. Aquí ves cerrada la rejilla porque el motor está parado, pero en el momento que el motor está ya en temperatura, abre y empieza a dejar pasar el aire para tener siempre el motor ser lo más eficiente posible. Lleva faros LED, porque con este acabado, este Pack M lleva faros LED, full LED, que además llevan integrados los antinieblas. Siempre que cojáis un coche y le pongáis algo deportivo, aseguraros el tema de los antiniebla, porque hay muchos detalles deportivos que impiden que pueda llevar antiniebla. Y luego los Air Curtain, que funcionan. Lleva la aerodinámica, digamos, de las versiones M. De serie este coche viene con llanta de 17 pulgadas. Al llevar el Pack M, entran estas llantas con este diseño que estáis viendo aquí. Tienes llantas de 18 si quieres, pero por esas tienes que pagar aparte. El color blanco este es el Alpine Wise de BMW, que es el típico blanco de BMW. Y este también viene de serie. Si os fijáis en la configuración que lleva, viene con unos Michelin Primacy 4, que no es un neumático muy deportivo, pero es que el coche no es un coche deportivo, es un coche para todo el mundo. Lo que pasa es que BMW ya sabéis que te permite configurar cosas. Al meter el Pack M, le mete suspensión 10 milímetros más baja con muelles más duros. Bueno, y también le mete la dirección M, que también es todo más directo. En opción le puedes meter unos frenos, con pinzas de 4 pistones que van pintadas en azul. Bueno, pues te puedes configurar un poquito más el coche, un poco más deportivo, aunque no sea un motor que corra mucho, que este corre, pero por lo menos tienes tacto y sensaciones deportivas. A mí, bueno, es una combinación que me gusta. Lo de los Primacy 4 en este coche, bueno, no lo veo mal, es un neumático barato y recordad que es que no es un deportivo. No es un deportivo, aunque siempre que piensas en M, piensas en deportividad, pero al final también tiene coches normales, y esto es un coche normal, muy práctico. Diésel, a pesar de que los políticos te lo quieran quitar, el diésel. Cada coche y cada tecnología tiene su utilidad. Eso, ahora mismo no hay nada más, si vas a hacer kilómetros no hay nada mejor que un diésel, ahora mismo. Ya aparecerá el hidrógeno, ya aparecerán cosas interesantes, pero ahora mismo si tú quieres hacer kilómetros es la opción que más me gusta. Etiqueta C, eso sí, otra cosa es lo que nos dejen usarlo, pero en principio de momento se pueden usar. Veis aquí el detallito M, vemos aquí las lunas tintadas en negro, es suspensión independiente. Delante y detrás, lleva suspensión independiente y aquí vemos
el detallito del diésel, que lleva depósito AdBlue. Son 42 litros en la capacidad del depósito. Por unos 59 euros le puedes meter 8 litros más de capacidad. Teniendo en cuenta que este es un coche que puedes sacar medias muy bajas, entre 4 y 6 litros, te puedes estar moviendo de consumo medio, meterle 8 litros es meterle bastantes kilómetros al coche. Es importante el tema del acceso. ¿Por qué elegir un Serie 1 o un X1? La diferencia va a estar aquí y en la capacidad de maletero. Veis que las lunas están tintadas, bien en el Pack M o es opcional si no has optado por el Pack M. Quiero que veáis el acceso a estas plazas. Me meto aquí. Oiga. El acceso está bien, no es como cuando este coche era propulsión, que ahora es tracción delantera. El acceso está bien, pero tened en cuenta que si tenéis a alguien con problemas de movilidad, yo ahí os recomiendo más el X1, porque la cadera va a quedar más a la altura del asiento y va a ser más fácil entrar y salir. Yo, que estoy súper mega ágil y súper mega fuerte también, estoy ya para el arrastre, no tengo problemas para entrar y salir. Pues una persona mayor también hay que pensar en esas cosas. Y también hay que pensar pues cuando tienes que acceder a meter una silla de niño o al niño en la silla, además el niño peleando que no quiere entrar, que no quiere ir. Así que vamos a ver la parte trasera. Vemos también la luna trasera que va pintada en negro. Este diseño es así, pero tú puedes meterle un aleroncito que complementa también un poco la estética M, parece un M135. Le puedes dar un poquito, puedes engañar un poco a la gente, incluso puedes suprimir el anagrama 118D, que esté limpio. Y como tienes la doble salida de escape, pues siempre va a parecer un coche mucho más dinámico de lo que es. Luces LED, vemos aquí, esto sí que es un adorno, estos no son funcionales como las partes delanteras. Y aquí vemos pues que imita al difusor, imita un difusor. Bueno, pues un toque más deportivo. Lo único que no me gusta es que es un negro piano. Y el negro piano, ya sabéis lo que ocurre con el negro piano, que se araña con mucha facilidad. El portón puede ser eléctrico como este en opción o puede ser el normal. Y accedemos a un maletero de 380 litros. 380 litros es lo que ofrece la mayoría de sus rivales. Lleva aquí pinchazos. Puedes pedir una rueda de emergencia, con lo cual reduces la capacidad del maletero. Eso ya, bueno, van gustos. Yo personalmente prefiero una rueda de emergencia antes que un kit pinchazos. La bandeja rígida. En Serie 1 es opcional que los respaldos traseros se dividan en una o en 3 partes, con una central que la puedes bajar para llevar objetos más largos. Al llevar con esta combinación de motor y el paquete M Sport, los asientos ya vienen divididos en 3. Os voy a hablar de precios, pero para eso me voy a sentar aquí. 380 litros, está en la media de lo que ofrecen los demás. Tiene 20 litros más que la generación anterior que llevaba de la propulsión y obviamente comía más espacio aquí. 380 litros es lo que tiene un León, lo que tiene un Audi A3 Sportback o lo que tiene un Volkswagen Golf, que también es rival. Vamos a ver los precios de este coche. A ver, este coche cuesta... Depende si lo eliges manual o lo eliges automático, que te da las dos opciones. El 118D parte de los 36.750 euros. Os dejo un enlace aquí abajo donde podréis encontrar el coche más barato con la gente de Carwow, que os mandan ofertas a vuestro mail y en el momento que te hartas de las ofertas le dices no me mandes nada más y te dejan de mandar cosas. Funciona, probadlo. 36.700 euros. Si optas por la versión automática te tienes que gastar 2.400 euros más por la versión automática. ¿Cómo está este coche de precio respecto a sus rivales? Pues vamos a verlo. Os he puesto esta tabla en la que vienen los precios y la capacidad del maletero, un poco para que lo veáis, para que veáis un poco los rivales. Todos estos son rivales de 150 caballos diésel, con tracción a un solo eje, no hay tracción total aquí. La opción más barata es el Seat León, el Seat, no Cupra, el Seat León 2 litros TDI. Por 31.000 euros y este viene con el cambio DSG de 7 velocidades.
Después tendríamos el Audi A3, versión Sportback, 35.800, manual. Luego estaría nuestro BMW, el 118D. Estoy hablando de las versiones manuales. Os he puesto el A3 Sedan por si necesitas más espacio, o el 218D, que es por si necesitas más espacio. El 18D Gran Coupé es automático, 42.750 euros. También os he puesto el Mini Clubman, que es otra opción, o el Mercedes, el A200D, que también tiene 150 euros. El Golf, si veis, es el más caro, pero es que ya viene también con el cambio automático y viene con el acabado R-Line, que equivale un poquito a este coche. Ten en cuenta que si a este coche le metemos el cambio automático y le metemos el acabado M Sport, se va a quedar ahí con el Golf y va a costar eso, unos 42.000 euros. De hecho, creo que sale más barato este, pero eso ya tenéis que verlo vosotros y configurarlo a vuestro gusto. Recordad que estos precios son una referencia, que luego ves el vídeo dentro de un tiempo y ha acabado subiendo el coche o bajado. ¿Bajado? Nunca bajan los coches, nunca. Vamos a ver el motor. El capó, que da igual lo que pese porque lleva sus amortiguadores y no necesita más. A ver, motor transversal, tracción delantera, ya lo hemos dicho, motor 2 litros de cilindrada. El motor es entero de aluminio, bloque y culata, con su distribución variable, lleva turbo y geometría variable, inyección directa por common rail, por rail común. Bueno, pues este motor es un viejo conocido, ya os digo, 150 caballos. Esta versión ya viene con su AdBlue, como os he dicho antes. Naturalmente es cambio manual de 6 velocidades. En opción tiene un cambio automático que es un convertidor de par, de 8 velocidades. Aquí hay que tener cuidado cuando habléis del Serie 1, porque el 118i y el 116d tienen el cambio opcional, es un cambio automatizado de doble embrague. Y en cambio, el resto de coches, del resto de versiones de motor más potentes, tienen un convertidor de par de 8 velocidades. Simplemente os quería aclarar eso. Y ahora yo creo que vamos a ver el interior del coche y ya empezamos a darnos una vuelta. No cierro el capó, que luego os quejáis que retumba todo el salón. Una vez dentro, si has pedido el extra del acceso sin llave, no vas a necesitar la llave, con llevarla en el bolsillo es suficiente, pero si no, tendrás que darle al mando para abrir y entrar cada vez que quieras y sí que necesitarás la llave. La puedes dejar aquí. El móvil tiene su sitio aquí para dejarlo con su cargador inalámbrico opcional. Apple CarPlay y Android Auto sin cable, eso está bien. Aquí tienes una toma USB, 2 posavasos, aquí todos los controles, un volante magnífico firmado por M. Solo por este volante casi merece la pena el pack entero. A mí me gusta mucho por tacto, por ergonomía, yo soy fanático de este volante, pero es cosa mía. Los asientos, estos son los deportivos que vienen con el acabado M Sport. Yo creo que están bien, sujetan bien el cuerpo. Estos tienen reglaje, te abraza aquí lateralmente. A mí, no sé, yo aquí voy cómodo. Yo aquí voy muy cómodo y sujetan bien el cuerpo. Son demasiado deportivos quizá para la filosofía entera del coche, pero nunca está de más. Aquí detrás, con el asiento puesto a mi medida, este es el espacio que tengo de rodillas, que es muy bueno para la categoría. En altura, bueno, aquí veis la distancia que hay, yo mido unos 79, y en anchura sí que es un poquito más estrecho. Tenemos esta opción de ponernos aquí con nuestros posavasos. Como siempre, estos coches 4 personas van bien, 5 ya va un poco incómodo, pero van. Aquí hay 2 tomas USB y su aireación y sitio para poner cosas y la iluminación aquí, por si quieres ir leyendo algo. Todo el tema de integración, los gráficos, el colorido, no es tan vistoso como puede ser en un Mercedes clase A. Es como un poco más minimalista, todo más sobrio,
pero está bien, no sé, a mí me gusta, no necesito, yo es que no necesito tantos colores. En el momento que tú pones el contacto, se te iluminan las dos pantallas, tienes aquí una pantalla táctil que funciona muy bien, tú puedes seleccionar lo que quieres ver, todo esto es configurable, todo. Y bueno, pues tienes pues aquí desde temas de música, de conectar el teléfono, de los dispositivos distintos que le puedas poner, la radio, todas esas cosas. El navegador, todo eso. Esta pantalla viene ya de serie con este acabado. Lo bueno que tiene es que los mandos del climatizador están fuera y las preselecciones de la radio también, con lo cual te distrae mucho menos que una pantalla normal. Desde aquí, desde esta consola central, puedes configurar muchas cosas, pero sobre todo todas las referentes al coche. Tenemos el modo Eco Pro, tenemos el modo Comfort y tenemos el modo Sport. Todos ellos, sobre todo el Sport y el Eco Pro, puedes configurar cosas, porque tienes a su vez sus modos individuales. Cambian las pantallas. Esta que estáis viendo aquí es la Eco Pro, la Comfort y la deportiva. Y aquí pues puedes elegir qué es lo que quieres configurar. Si la dirección, si tuviese la suspensión de dureza variable, la podrías configurar desde aquí. Y ahora vamos a darnos una vuelta a ver cómo va y directamente al circuito. A ver qué tal es la seguridad de este coche. De nuevo, agrado en la conducción, es una gozada el volante, porque el volante te transmite unas sensaciones de solidez, y eso solo es el volante, ¿eh? A lo mejor luego el coche es malo, pero como el volante es bueno, en tus manos tienes una sensación muy buena, pero no es el caso, el coche es bueno, el coche es digamos, siempre lo he dicho, los Serie 1 de esta generación me gustan mucho el 128 Ti me gustó, pero los normales, las versiones normales creo que están muy bien resueltas, como es el caso de esta, que además es que tiene un compromiso entre prestaciones, consumo y comportamiento muy bueno, pero muy bueno, que os digo que a este nivel de potencia hay pocos rivales que yo considere mejores que este en esta categoría. Otra cosa luego te tienes que meter en el precio, el equipamiento, todas esas cosas. Visibilidad buena por todos los espejos, por el central también, salvo que lleves a gente detrás, que en ese caso se anula por completo, como en la mayoría de los compactos. En ciudad lo maniobras bien, claro, que al final es un coche pequeño y además tiene ayudas para aparcar, o sea que ahí no vas a tener ningún problema. En carretera es un coche con el que viajas agradable y puedes viajar rápido y haciendo unos consumos muy bajos, pero muy bajos, de verdad. Os estoy insistiendo en esto porque es que es la parte que más me gusta de este coche, es el motor. Este motor, de hecho, bueno, es el motor que tiene el coche de mi mujer, no os digo más, porque es un motor que me gusta mucho. En la parte de comportamiento, pues vamos a verlo, a ver, quitamos el aire, ponemos el modo Sport, porque en el Comfort va bien, Eco Pro, pero si queremos ir rápido, pues vamos a poner el modo Sport. Vamos a quitar el control de estabilidad por completo, a ver, que me deja DSC off. Yo estoy seguro que nos va a entrar, pero bueno, lo llevamos desactivado a tope. Voy a ponerlo en modo manual, el cambio. A ver, y lo voy a pasar, a ver, que me llaman por teléfono. Nada. Lo voy a pasar a segunda. Ahí, segunda. Ahí, venga, vamos allá. No tengo levas. A ver. ¡Guau! ¡Qué aplomo! No sé ni qué marchas meto. O sea, yo le voy dando. Voy en tercera, le meto segunda. Mira, tengo que ir dosificando el acelerador porque el motor tiene par, suficiente como para perder tracción por par. Eso me gusta. Ahí con un autoblocante, pero claro, no le vas a pedir un autoblocante a este coche. A ver, aquí voy a fondo prácticamente. 125, bueno, es una buena velocidad. Frena muy bien, muy bien. Interior, me aguanta bien el interior. Está bien hecho este coche, ¿eh? Está bien hecho.
no se ha movido, el volante no ha hecho ninguna corrección. Aquí metemos una marcha más para pasarla rápida y a ver si se mueve aquí. Nada, ni se ha movido. Pasa que el neumático ya va chillando, como es lógico. Suave. La dirección me gusta mucho la dirección, me gusta mucho los frenos y me gusta mucho el motor. Sale suspirando, como es lógico, pero se marca un 33-14, 1.33-14. Bueno, ahora analizamos los tiempos. Me voy a quedar con el aplomo con el que hace las cosas, es subvirador antes que sobrevirador. Es lógico que tenga esta puesta a punto. Comparado con un Golf, un Cupra, un i30, pues es que está ahí. Yo creo que, no sé, el motor, me gusta más este motor que el de cualquiera de sus rivales. De frenos ha frenado súper bien esta unidad. Viene con los Michelin, también eso influye. Pero lo que es la mordiente es muy buena. El cambio, pues habéis visto que yo llego a la curva y clac, 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 empiezo a mandar hacia adelante marchas. No sé al final en qué marcha se queda, pero se queda en la marcha correcta y me hace más o menos caso. Y subiendo de marcha sí que me hace caso. No lo he visto mal este cambio. Y encima, cuando estás haciendo una conducción tranquila, el cambio es agradable. Bueno, pues el cambio pues también le damos buena nota. Entra muy bien, al final de la vuelta, claro, el neumático delantero estaba ya sobrecalentado, entonces ya el coche, incluso a la salida de las curvas, salía abriéndose mucho, pues porque claro, es lo que hay, pero hasta que el neumático se ha calentado, me ha gustado mucho cómo entra, cómo lo apoyas. Bueno, pues está bien, no es un súper deportivo, pero te da sensaciones y luego hace las cosas bien, con lo cual... Pues bueno, este que lleva el pack M con la M aquí en el volante, bueno, pues te puedes venir un poquito arriba, pero no está mal firmado por M. O sea, el coche me ha gustado. Os he dicho que me ha gustado. Pues ya habéis visto que en la calle me ha gustado, ya habéis visto que en el circuito me ha gustado, pero el coche es lento, y es lento porque no es un deportivo, no hay que enfocarlo como un deportivo, va bastante bien, y yo considero que el tiempo que ha hecho es más que aceptable. A ver, es que tenemos todos la mentalidad BMW en la cabeza, ¿verdad? Y es cuando puede parecer lento, pero de verdad yo no lo veo lento. Ten en cuenta que lleva unos Michelin Primacy. Eso hace mucho. Para que os hagáis una idea, ha hecho un 33.1 en el tiempo en el circuito y el BMW X1 con este mismo motor hizo 34.1. 34.1, de 33.1 a 34.1, un segundo, con unos Hankook Ventus S1 que me gustaron mucho esos neumáticos, y el Primacy yo creo que es un neumático mucho más lento. Ha hecho el mismo tiempo que un Cupra Formentor 2 litros TDI, prácticamente lo mismo que el Astra de 180 caballos. Bueno, yo creo que el tiempo que ha hecho, de verdad, es que luego empiezo a ver los comentarios, cada coche en su contexto, con su potencia, el tipo de cambio que tiene, pero más allá del tiempo están las sensaciones, y con el paquete M vemos que el coche consigue sensaciones. Sinceramente, yo este coche lo configuraría, lo pondría así bonito, pero no le pondría la suspensión M, porque realmente vas a viajar más cómodo con la otra suspensión, tu vida va a ser más cómoda, más agradable. No es que sea problemático, pero de verdad vas a ir mucho mejor, y sobre todo si compartes el coche en casa, porque hay que pensar que este es un coche para todo. Ahora bien, si tú lo que quieres es sensaciones, pues con este pack tienes sensaciones. Si ya le metes, en vez de unos Primacy, un neumático un poquito más deportivo, unos Pilot Sport, tampoco los 4S, unos Pilot Sport 4, una cosa así, o Pilot Sport 5,
quedándote la misma marca, pues vas a tener un coche todavía más dinámico de sensaciones y un coche que seguro que aquí sería bastante más rápido. Pero de verdad no le deis tanta importancia al tiempo por vuelta. Vamos a ver lo que ha ocurrido en las aceleraciones. Acelerando, el coche ha hecho 29,3 en los 1000 metros, 29,3. Bueno, pues ha hecho más o menos, a ver dónde está el BMW, el X1 hizo 30,0. Ten en cuenta que este coche, a ver, pesa, tengo aquí, con respecto al X1, con el mismo motor, este pesa 1505 y el X1 pesa 1650. 145 kilos más. Pues ahí está, 29,3 frente a 30,0 que hizo el X1 a igualdad de motor y con la diferencia de peso y de volumen. ¿En qué tiempo se mueve este coche? Pues 29,3, vemos ahí un Suzuki Swift 29,0, vemos aquí, bueno, la Ranger Raptor no es rival, un Ford Fiesta ST de 155 caballos, Fiesta ST Line de 155 caballos, no el ST, 29,4, aquí un Mazda 3 29,5, Fabia Montecarlo 29,5, pues bueno, pues yo creo que las aceleraciones no están mal. La aceleración del 0 a 100 oficial es de 8,4, nosotros hemos hecho 8,42, o sea, hemos hecho la aceleración oficial, o sea, que estos son sus datos. El 80 a 120, 5,7. Bueno, pues yo creo que el coche, esto demuestra que el coche es ágil. Sí que es cierto que cuando estás conduciendo en la calle el coche me parece mucho más rápido de lo que realmente ha demostrado aquí. Es un coche normal, entenderlo como un coche normal, con una estética deportiva y unas sensaciones que transmite que son deportivas. Hay un detalle que sí que os lo voy a comentar aquí, lo tenía aquí apuntado, pero como no está Nacho, se me ha olvidado contaroslo antes, cuando hablo de las cajas de cambios, para que os hagáis una idea. Este coche, con el cambio manual en sexta, a 1000 vueltas son 56,4 kilómetros por hora, que es un poco más de lo que haría en séptima, que en séptima haría 54,2, y tenéis una octava que tiene 64,5 kilómetros por hora a 1000 vueltas. Quiere decir que si cogéis la versión automática tiene unos desarrollos más largos. La primera es más corta, la segunda es más corta, la tercera es más corta, la cuarta es más corta, la quinta también es más corta y la sexta es más corta. Al final es un coche que lleva una relación del cambio más cerrada para luego tener un desarrollo más largo, con lo cual puede sacar mucho más partido de este motor, tanto en prestaciones como a la hora de los consumos, que veremos ahora, puede sacarle mucho más partido. Y además hay que tener en cuenta que este cambio hace conducción a vela. Y eso ayuda mucho en los consumos. Sabéis que hay una opción para hacer el cambio deportivo, que os he comentado, que añade las levas en el volante y hace que los cambios sean un poquito más rápidos. Pero vamos a ver el consumo. ¿Dónde está Ned? ¿Ned? Hola, Olita, vecinito. Ahí está nuestro amigo Ned Flanders, que ha medido el consumo de este coche y fijaos lo que ha hecho. 4,3 en carretera, 4,3 litros a los 100 en carretera. ¿Es un coche para viajar o no es un coche para viajar? Mirad lo que tiene por encima, todos híbridos enchufables. Y además híbridos enchufables, el Astra, que es un coche de 180 caballos, que es híbrido enchufable de gasolina, en carretera ha hecho 4,1 de gasolina, y esto es 4,3 de diésel. Está obviamente por encima del BMW X1 con este mismo motor, pero si os fijáis está más o menos ahí. En ciudad ha gastado un poquito más esto, yo creo que es que cogimos un poquito más de tráfico o algo, pero vamos, el consumo está ahí. Así todo, fijaros que consumen menos que los híbridos enchufables que tienen encima con la batería descargada. Y es que mira, un Opel Grandland 1.5 diésel con mucho menos potencia, 4,6, 5,7, es que el consumo, el BMW, el 220D Coupé hizo 4,7 y luego en carretera 6,2. Pues al final el consumo
es determinante para elegir este coche frente a una versión de gasolina. A mí es que es una combinación carrocería compacta, motor diésel, 150 caballos, a mí es una combinación que me gusta y que me convence, porque es un poco un coche para todo. Con este te vas de viaje, con este te mueves a diario, pero claro, si te mueves a diario y haces 10 kilómetros, pues sí que ya te interesa irte a un gasolina, un híbrido, pero yo creo, no sé, a mí por lo menos esta combinación me gusta. En un envoltorio bonito, en un coche que de precio no está nada mal, como hemos visto, está pues un poco en la línea de lo que ofrecen los rivales, pero siendo un BMW y estando bien acabado. Cuando digo siendo un BMW, no es que por ser un BMW sea mejor, es porque, bueno, pues se le presuponen unas calidades y unas terminaciones que son en teoría mejores, en teoría, que las de un Volkswagen o que las de un SEAT, por ejemplo, que podrían ser dos alternativas. Al nivel de un Mercedes, pero ya hemos visto que el interior, el salpicadero y tal, bueno, pues es un poquito más sobrio, pero la sobriedad no es un defecto, es una característica, es algo que lo define. Así que esta ha sido la prueba del 118D, espero que os haya gustado. Acordaros que tenemos nuestras camisetas, acordaros que tenemos activa la función de miembros del canal, que ya estamos en el chat de Telegram, hemos sorteado unas cuantas cosas y ahí habláis, tenéis hilo directo para hablar con Nacho y conmigo, con Nacho hoy que no está, por cierto, y nada, y acordaros que os dejo un enlace ahí abajo para el precio, para dónde encontrar este coche más barato. A mí me da igual que lo compréis o que no lo compréis, simplemente os doy la opción de que lo podáis conseguir más barato. Y nos vemos en la próxima, a ver si metemos un coche un poquito más cañero, o también, ¿por qué no un eléctrico? Si es que hay que probarlo todo, hay que probarlo todo. Venga, nos vemos, espero que os haya gustado, adiós.